Bien, pues buenos días a los que están aquí, los que están en casita y los que están más allá. Hoy comenzamos un tema nuevo. Tema que a priori no es tan complejo como los anteriores que hemos visto, como es el servicio HTTP. Es un servicio que no es muy complejo de estudiar, no es muy complejo de ver. Y mi intención es terminar, como hemos estado haciendo hasta ahora, terminar lo que es la presentación de la teoría hoy para poder tener tiempo para trabajarlo y demás. Igual que hemos estado haciendo hasta ahora, pues vamos a explicar la teoría y la parte de la práctica. Bajáis los documentos, Linux y Windows, ¿vale? Bien, servicio web o servicio HTTP. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente en este tema? Pues vamos a ver primero una pequeña introducción, que podríamos incluso llevarnos hablando aquí de la historia del HTTP bastante tiempo y de cómo surgió y de dónde surgió y demás. ¿Cuáles son los componentes principales y cómo funcionan? ¿En qué consiste el instalar un servidor web? ¿En qué consisten los clientes web? ¿Cuál es la composición del protocolo HTTP? Veremos en el protocolo HTTP cuáles son los paquetes que van a estar circulando por la red. Veremos que cuando estamos estableciendo también ese diálogo entre cliente y servidor, pues hay una petición-respuesta, petición-respuesta, petición-respuesta. E incluso hay una negociación previa para que se puedan transmitir los paquetes, porque el HTTP es un protocolo basado en el tipo de comunicación TCP. Entonces, con ese tipo de comunicación, os recuerdo que teníamos un handshake antes de transmitir las páginas web. Después veremos algo de seguridad de los protocolos HTTP y de los servidores web. Y veremos la variante que hay que se llama HTTPS. Veremos ese HTTPS en qué consiste y veremos cómo funciona. ¿Vale? Es la única forma que hay de encriptar lo que son las páginas web mediante la capa de encriptación SSL de la capa de aplicación. Veremos cómo se hace. Y por último, veremos los alojamientos virtuales del sitio web. Veremos que hay distintas formas de alojar páginas en un servidor y podemos hacer incluso que parezca que haya varios servidores a la vez, con varias páginas a la vez, que haya varias páginas en un mismo servidor, que vaya varios servidores con una misma página. En fin, veremos cómo hay ese alojamiento virtual se puede manejar, que está muy relacionado con el tema de los servidores DNS. Así que cuando estemos hablando de los servidores HTTP y de los alojamientos virtuales, hablaremos mucho de los servidores DNS. Al igual que hablaremos mucho de en qué consiste todo el servicio de HTTP. Y para empezar, ¿qué significa HTTP? Hypertext Transfer Protocol, HTTP, o protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo de capa de aplicación que se diseñó para proporcionar información de una forma remota y mediante una técnica que se denominó la hipermedia, ¿no? La hipermedia era el que tú pudiese mostrar información en un documento y que esa información te pudiese redireccionar a otra, ¿vale? De manera que yo, por ejemplo, tengo en un documento, todos conocéis ya, un documento donde tengo varias líneas de información y una de esas líneas me lleva a otro documento, ¿vale? Estos son los enlaces HTTP o HTML, perdón, los HTTP, que se incorporaban a través del lenguaje HTML. Eso lo conocéis todos, ¿no? Ya habéis visto el año pasado lenguaje de marca y medio sabéis cómo funciona esto, ¿vale? El protocolo HTTP y el modelo cliente-servidor son la base de el www o World Wide Web o simplemente la web. Entonces, ¿de dónde surge el tema este del Hypertext Transfer Protocol? Pues surge de la consulta de información en servidores
de una forma ordenada y organizada, de manera que me facilite el poder consultar otra información relacionada a través de lo que son los enlaces, los links. Y esos enlaces o esos links que te llevaban de una forma virtual de un documento a otro, se hacía a través de lo que se denominaba el hipertexto. Entonces, el hipertexto es, digamos, aquel texto que se muestra que es capaz de, mediante enlace, redireccionarte a otro lado. Rafa, disculpa la interrupción, pero Ale García quiere entrar en el Meet y no puede. Me va a aceptar todavía. Ale, mira, aquí está. Y Juan María también. Y es más, ya está, ¿no? Vale, muy bien. Gracias, Juan. Bien. ¿Cuáles son los componentes y el funcionamiento que tiene? Pues fijaros, el funcionamiento básico que tiene, y para entenderlo realmente bien, tenemos que comprender que el servicio HTTP se estructura a base de directorios en el sistema operativo. Aquí los directorios son fundamentales. Entender la estructura de directorio donde se va a almacenar la información que se va a mostrar es fundamental. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros vamos a alojar dentro de un servidor las páginas web que después vamos a mostrar, las vamos a tener que alojar en algún directorio, ¿sí o no? Porque las vamos a tener que poner en algún lado. Y de hecho, fijaros, ese directorio que yo voy a mostrar tiene que ser un directorio accesible desde el servicio, desde el servicio HTTP, para que pueda ser consultado desde el exterior, desde cualquier ordenador que haya. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que además de que tenemos que tener muy claro el tema de los directorios del sistema operativo, también tenemos que tener muy claro el tema de los permisos. Que ya normalmente cuando tú instalas el servicio HTTP, en cuanto a los permisos tampoco tienes que hacer muchas cosas, ¿vale? De hecho, los permisos es sobre todo cuando estemos hablando del servidor FTP, ¿eh? Al igual que los directorios. Entonces, tanto directorios como permisos son elementos fundamentales para comprender el servicio HTTP y luego el servicio FTP, que también vamos a ver en el siguiente tema. Porque los recursos que vamos a poner accesibles desde el servidor tienen que estar alojados en directorio. Y los recursos no tienen por qué ser solamente página web, sino que yo pongo en los recursos todo aquello que sea accesible desde una página web. Ya sea un HTML, un código HTML, para mostrar las cosas, o un fichero comprimido, que también nosotros cuando hacemos clic en un enlace nos descargamos un fichero comprimido, ¿sí o no? ¿Eh? O un fichero de música, o un fichero en una unidad de compresión distinta que la que por salir, zip, RAR. Cualquier cosa que sea accesible se puede denominar como recurso. Lo que pasa es que los CSS, cuando tú estás hablando de hojas de estilo, las hojas de estilo tú puedes alojarlas en un directorio distinto a lo que es un recurso. Y entonces, esa hoja de estilo es accesible desde el HTML, pero no desde el usuario, desde el servicio. ¿Me explico? Entonces, tú, por ejemplo, cuando tú vas a acceder a un CSS, si lo pones ese CSS en los directorios que tú vas a poner los recursos, te lo puedes cargar. Que no, pues entonces no vas a poder descargarlo, pero sí va a poder ser accedido desde el HTML. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando tienes recursos, lo que te tiene que quedar muy claro es los directorios donde los vas a alojar. Porque este directorio que se define al instalar el servicio
es donde los alumnos, los usuarios van a tener acceso desde el navegador. Porque si no empezará a poner mensajes en plan forbidden, no sé qué, que ya veremos qué significa eso del forbidden. Así que recursos pueden ser tanto páginas web, como ficheros comprimidos, como ficheros de música, como ficheros de cualquier tipo, como ficheros TXT. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo voy a acceder a un recurso desde un cliente, me salto esto aquí, ese cliente va a intentar interpretar ese fichero o ese recurso. Si lo puede interpretar, lo abre y lo muestra, como es el caso de los HTML. Si no lo puede interpretar, entonces intenta abrir otro software adicional para poder visualizar el contenido. Por ejemplo, un cliente web puede ser perfectamente, pues todo el mundo conoce, bueno, el Firefox, el Internet Explorer, cualquiera de esos. Si yo, el recurso que pongo para que se comparta es un .mp3 y el navegador web no puede abrirlo, pues lo que te va a hacer que es abrirte el reproductor por defecto del sistema operativo para abrirlo. Pasa lo mismo con el zip, pasa lo mismo con el RAR y pasa lo mismo con los TXT. Lo que pasa es que ya actualmente la mayoría de los clientes web, ya sea el Internet Explorer, el Firefox, el Edge, el Opera, tienen incorporado ya elementos para poder abrir distintos tipos de recursos. De manera que cuando yo voy a abrir un MP3, por ejemplo, y lo abro con el navegador o con el cliente, no me hace falta abrir el reproductor por defecto, sino que ya se me abre una ventanita chiquitita con un play y para darle al play. Un TXT no me abre el blog de notas, sino que automáticamente en la misma ventana se me muestra el contenido del TXT, aunque sea de una forma así más fea. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes, a la hora de acceder a los recursos, actualmente ya están, muchos de ellos, en algunos de los casos, preparados para la mayoría de los recursos. Pero no para todos, ¿eh? Porque, repito, si no puede interpretar el recurso, lo que hace es abrir el programa por defecto. Te dice que ha ido con la medicina del niño o algo así, ¿no? Ya está dentro. Nada. Bien, esos son los clientes, ¿vale? ¿Cómo se nombran los recursos? ¿Cómo se nombran los recursos? ¿Cómo se nombran esos ficheros que yo quiero que sean accesibles desde el servicio web? Pues mediante nombres y direcciones URL. Los nombres y direcciones URL, que ahora veremos después, que están aquí, están íntimamente relacionados con los DNS. ¿De manera que qué? Pues de manera que yo a partir de ahora los DNS los voy a actualizar y los voy a ir trabajando y los voy a ir incorporando a aquellos nombres de aquellos recursos y de aquellas máquinas que yo quiero que sean accesibles. Luego, es por eso por lo que el DNS es de lo primero que se ve en el tema, perdón, en la asignatura, porque vamos a ir a ese DNS en esa práctica incorporando todos los servicios que vayamos haciendo para ir metiendo los nombrecitos en los registros de recursos. Vale. Proxies web. ¿Qué son los proxies? Pues elementos intermediarios que funcionan como cortafuegos o como caché. Cuando estamos hablando de un proxy web y estamos hablando de una red, vamos abriendo aquí un peintazo de los buenos. Yo estoy aquí trabajando con una red interna, ¿vale? Vamos a ponerla aquí, más bonito, que ya aprendí yo a hacerlo así. Tengo aquí el suite y tengo aquí un equipo. Tengo aquí otro equipo. Bonito ahora,
Poquito ahora, Tengo aquí el router, ¿vale? Y tengo aquí internet. Y tengo aquí, joder, macho. Y tengo aquí internet, ¿vale? Uno con otro, uno con este con este, y este internet. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues lo que ocurre con esto es lo siguiente. Cuando este equipo que está aquí accede a una página web, claro, está accediendo, ya yo voy a empezar a pintar aquí, a un servidor que está aquí, ¿no? Porque el acceso que hace es este. Va aquí, accede, y este que está aquí, le descarga la información. Cuando estamos hablando de cargar, perdón, de solicitar información y devolver información a un servidor HTTP, estamos hablando que cualquier cosa que haya en el servidor te la va a descargar. Cualquier cosa que estamos hablando que sea en las páginas web, y para poder visualizar las páginas web, o sea, el HTML, si hay alguna foto también incorporada, se la descarga. Si hay algún banner también incorporado, te lo descarga. Si hay algún elemento también decorativo, como botones y demás, también te los descarga. Y esto hace que esa navegación consuma ancho de banda aquí, procesamiento aquí y procesamiento aquí. Luego, si hay 3 equipos, no pasa nada. Pero si hay 300 equipos, esto empieza a ralentizarse. Porque si todos están accediendo al servidor y todos lo están haciendo de la misma manera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final todos están descargando todas las páginas, todas las imágenes y todo lo demás. Luego, ¿qué es lo que se suele hacer normalmente? Pues normalmente se suele incorporar. Aquí en medio, lo voy a poner en rojito. Aquí en medio, o en el mismo router, o un elemento aparte, también puede ser. Pero lo voy a poner aquí en el medio para que sea un poquito más claro. Aquí se suele colocar un elemento que va a almacenar de manera intermedia la mayoría de las cosas que se descarga uno de internet, que no hace falta descargárselas varias veces, porque cuando este tío se conecta a internet y se conecta a una página web y se descarga las imágenes, si yo esas imágenes las almaceno en un proxy, la próxima vez, el próximo día que se vaya a conectar a ese servidor web, en vez de descargárselo desde aquí, se lo va a descargar desde el proxy. Luego, ¿qué es lo que hago con esto? Libero al router de carga y libero a los dispositivos intermediarios de carga. Luego, los proxy te sirven ¿para qué? Para almacenar de manera intermedia a modo de web caché. O sea que los proxy se convierten en elementos caché de navegación web. Pero Rafa, ¿no vendría a ser lo mismo que si lo tienes en el router? Porque al fin y al cabo lo que ahora va a ser el proxy el que lleve toda la carga. Claro, tú lo puedes tener el proxy justamente donde lo he puesto yo en el gráfico, ¿vale? Donde un adaptador de red lo tiene aquí y otro adaptador de red lo tiene aquí. Tú lo puedes también habilitar en el router. Si el router te da caña, o sea, te da historia, pues lo puedes habilitar ahí. Hay routers donde tú el web caché lo pones en un disco duro, incluso los he visto por USB externo. Y te almacenas aquí toda la información caché para poder acceder a la navegación. Y además, si ya ponemos un modelo un poco más complejo, metemos aquí un servidor DNS, un servidor web caché o proxy, de manera que cuando un tío va a navegar por internet, lo que va a hacer es meterse aquí en el proxy y el proxy va a tener una función de enrutamiento para después sacarlo por aquí. Luego, el web caché o proxy también puede trabajar como una especie de man in the middle, para que nos entendamos.
De manera que yo, el tío que se vaya a navegar por internet, primero se conecta al web caché proxy y este proxy es el que le da la información que le tenga que dar para liberar incluso este enlace que hay aquí o este cable que hay aquí. ¿Vale? Hay muchas formas de colocarlo, es que depende muchas veces de la organización, del diseño de la red, de los dispositivos, del número de equipos que haya. También el web caché o proxy también se utiliza como cortafuegos y demás. Y entonces, en seguridad veréis que los cortafuegos se pueden colocar en muchos sitios. Se pueden colocar aquí, se pueden colocar en el router, se puede poner una DMZ, ¿vale? Entonces, como hay varias maneras de ponerlo, pues bueno. Además de un proxy que funcione como web caché, los proxy tienen otras funciones que lo que estaba diciendo. Como, por ejemplo, la de limitación de navegación, ¿vale? La empresa para donde tú vas a trabajar y para la que te va a pagar el jefe, pues tiene una política de privacidad y de uso en el que dice que desde sus ordenadores no hace falta que se lea el marca. Por ejemplo. O no se accedan a redes sociales para que no se escape ningún tipo de difamación ni nada por el estilo desde su empresa, desde los ordenadores personales, que cada uno haga lo que quiera. O que no se puedan acceder a redes sociales desde los ordenadores para que no haya una especie de acoso desde el colegio, acoso desde el trabajo, desde el puesto laboral, que eso lo hay, por desgracia, lo sigue habiendo y demás. Entonces, tú puedes en el proxy no solamente alojar web caché, sino también cortar algún tipo de transmisión HTTP. Y eso lo puedes hacer también estando aquí o estando aquí. Con ACL, ¿no? Claro, una especie de ACL, ¿vale? Es una especie de ACL. Lo que pasa es que las ACL te trabajan a un nivel. Acordaros que las ACL, bueno, el año pasado las ACL las estuvimos viendo un poco en el confinamiento, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Las ACL. Las ACL te van a estar trabajando en el modelo OSI. ¿Os acordáis del modelo OSI que tenía varias capas y demás, no? Pues las ACL te van a llegar hasta una capa que puede ser la que realmente es la capa de red, la capa de red, que es la que va a estar analizando el router. Pero un proxy te llega hasta las capas superiores. Un proxy, que es un elemento más inteligente que un router, te va a mirar las capas superiores y te va a mirar la aplicación, te va a mirar el contenido, te va a mirar si es un vídeo o no, te va a mirar si la página web tiene una palabra que no debería de tener. Pues todo eso te lo va a hacer un proxy. No, Rafa, pero es que yo, el router de mi casa también me lo hace, porque el router de mi casa tiene un sitio donde yo pongo ahí una palabrita y me la corta. Claro, pues porque tu router es un poco más inteligente de lo normal y se acerca a lo que también se llaman las funciones de proxy. Sabemos que los dispositivos pueden tener varios niveles de inteligencia. Un switch puede ser switch de capa 2 o switch de capa 3. Un router es capa 3, pero además algunos de ellos funcionan como proxy. ¿Vale? Entonces ya todo eso depende del nivel de inteligencia que tiene el dispositivo. Entonces esos son los web caché o los proxy. Y cuando se habla de tecnología web, se está hablando de todos aquellos protocolos, complementos y demás para tú poner en tu servidor funcionalidades adicionales. Por ejemplo, tú tienes un servidor página web HTML, ¿vale? Y tú con eso, ¿qué es lo que haces? Consultar una información que esté ahí, pero es una información estática, ¿vale? Es una información estática, es una información que siempre está ahí, que tú para modificar la foto que salga o el precio de un producto, tú tienes que meterte en el código fuente del HTML y cambiarlo a mano ahí. Pero gracias a las tecnologías web, yo puedo aplicar ahí una serie de mecanismos que me permiten a mí darle dinamismo a las páginas web. Y yo puedo incorporar lenguajes de programación web, lenguaje de script para web, bases de datos, de manera que yo la información la voy generando de una forma dinámica y no estática.
Eso es gracias a las tecnologías web. Los distintos lenguajes de programación que se le pueden incorporar al servicio para darle mayor funcionalidad. ¿Vale? Bien, pues vamos a hablar un poquito de los Units for Resource Locator o URL. Los URL son aquellas cadenas de caracteres que me van a identificar a mí el recurso que yo quiero que se vea desde mi servidor. Y normalmente vienen divididos en varias partes. Vamos a poner el ejemplito este que está aquí, ¿vale? Todo esto que está aquí. La primera parte me va a identificar a mí cuál es el protocolo que voy a utilizar para visualizar ese recurso. Normalmente el protocolo es HTTP, ¿no? Porque si lo que me voy a navegar es a través de una página web, o sea, perdón, a través del cliente para visitar una página web, pues HTTP, ¿vale? Pero yo puedo cambiar también el protocolo, ¿eh? Y puedo utilizar FTP y descargarme la página web por FTP. O cambiar el protocolo y que sea HTTPS y que sea un protocolo seguro, si el servidor lo permite. La segunda parte sería la dirección IP. En este ejemplo que está aquí, la dirección IP de la máquina donde se aloja el recurso. Que esta dirección IP obviamente puede estar en tu propia red o puede estar en una red externa. Porque básicamente cuando tú estás accediendo a un recurso y estás accediendo a una máquina, tú estás accediendo a una dirección IP. De hecho, el año pasado, si nos acordamos, pudimos acceder a Google mediante su dirección IP, ¿os acordáis? Cuando entramos en el navegador y arriba escribimos la dirección IP. ¿Os acordáis o no? Claro. Bien. Y por último, el nombre del recurso que yo quiero, al que yo quiero acceder. En este caso, pues se ha llamado página.html, pero podría haber sido cualquiera otra de las cosas que hemos puesto anteriormente. Canción 1.mp3, mi fichero.zip, el que sea. Pero daros cuenta de esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Porque todo el mundo entiende esto, más o menos, todo el mundo entiende esto, claramente, pero esto es lo que tiene que quedar claro. Porque a partir de aquí es a partir de donde yo voy a especificar de forma relativa dónde está el recurso alojado. Y eso depende mucho del directorio donde hayamos puesto en el servidor la configuración de acceso a los recursos. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplito. HTTP, aulasides 8080 datos práctica1.pdf. Fijaros, la primera parte es igual, protocolo. La segunda parte es un nombre del equipo, en vez de ponerse una dirección IP. Y después aparece 2.8080. ¿Esto qué es? Pues el 2.8080 es el puerto por donde yo quiero que acceda a ese recurso. Y este puerto lo puedo configurar también en el servidor HTTP que yo instale. Aunque por defecto ya sabemos que es el 80, ¿no? Yo puedo cambiarlo y puedo poner que sea otro, por temas de seguridad. Sobre todo. Pues yo puedo poner que 8080 sea otro puerto donde está escuchando. O incluso puedo poner varios, Y puedo poner 8080, el 8008 y el 80. Para que se pueda acceder a los tres puertos en el mismo servidor web. Esto es algo que se llama virtualización de puertos. Pues nombre DNS donde está el recurso sería este, 8080 sería el puerto de escucha del servidor. Y fijaros que aquí aparece datos, perdón, /datos /práctica1.pdf. Esta es la dirección relativa que yo os explicaba, que es donde está alojado el tema del recurso. Y dices tú, Rafa, no me estoy enterando de nada, tío. Explícame eso de la dirección relativa y tal. Pues mira, yo lo voy a explicar ahora. ¿En casa bien? Oye, si tenías Como el agua.
¿Qué? Como el agua. Como el agua. Eso es un cantador que lo dijo, ¿no? Hay como el agua. Pues fijaros, cuando yo instalo el servidor DNS, perdón, el servidor de HTTP, yo en la instalación le pongo cuál va a ser el directorio home que se denomina, ¿no? O el directorio. Ese directorio puede ser perfectamente, imaginaros, barra etc, barra Apache, barra docs. Vamos a suponer que yo he puesto S en la configuración del servidor, ¿vale? De manera que yo, en el fichero de configuración, pongo que este sea el directorio raíz. Bueno, pues, cualquier cosa que yo vaya a meter aquí dentro de este directorio es lo que yo voy a mostrar a partir de la barra. Y si yo dentro del docs tengo un subdirectorio que se llama docs tema 1, docs barra tema 2, y así con varios, pues entonces yo podré escribir aquí barra tema 1 barra y el fichero que sea, barra tema 2 barra y el fichero que sea. Y puedo ir accediendo a los distintos nombres de su directorio que hay dentro. ¿Vale? Así que, fijaros lo importante que es la estructura de directorio en el tema de HTTP. Y sobre todo para tener claro qué es lo que voy a mostrar y qué es lo que no. Porque normalmente cuando yo voy creando los directorios y yo los voy instalando en el servicio, después estos directorios van a tener unos permisos de lectura, ¿eh? Y tiene que tenerlo también el directorio raíz, y tiene que tenerlo también el directorio anterior, y así sucesivamente. ¿Vale? Que hay que tener cuidado con eso, que hay que tener ojito con eso. Pues bien. Está claro entonces el alojamiento de cada uno de los recursos, ¿no? Dónde se mete y dónde hay que alojarlo y demás, ¿no? Vale, eso es importantísimo, ¿eh? Importantísimo, porque después, dentro de lo que son las páginas HTML que estáis haciendo, que hiciste el año pasado con Raúl y este año también estáis con implantación de aplicaciones web con Raúl, ¿no? Bueno, tú no, Álvaro, tú eres cascadón de huevo. Pues cuando nombráis las imágenes que queréis poner, cuando nombráis un CSS o lo que sea, lo tenéis que poner en el directorio tal. Si tú el CSS, Álvaro, creo que estás hablando, lo pones en el directorio anterior al docs, el docs no está en el root. ¿Me explico? Luego hay que tener cuidado con eso, porque ese CSS sí va a ser accedido desde los recursos que están aquí dentro, pero no desde el usuario que vaya a hacer, no se lo puedes cargar. Luego, una forma también de seguridad era alojar recursos en directorios que no sean el directorio raíz. Porque todo lo que esté por dentro de este directorio va a ser accesible, ¿eh? O sea, todas las subcarpetas que yo voy a tener aquí dentro van a ser accesibles. ¿Vamos? Todas. Las anteriores no. Las anteriores, cuando tú intentes acceder a una carpeta anterior o lo que sea, te va a saltar un 400 que sea forbidden. En plan, está prohibido ese recurso, porque no tiene los permisos para hacerlo. Y el 402, creo, si no me equivoco, el forbidden el 402. 404 no está. Bien, servidores web. Pues nada, aquellas aplicaciones que escuchan, procesan y sirven las peticiones. Los recursos deben estar alojados en la misma máquina. O sea, que las páginas web que vayas tú a servir deben estar alojados en la misma máquina, porque si no lo que te va a hacer va a ser una redirección. Las peticiones por defecto que se van a realizar al servidor se van a escuchar en el puerto 80 TCP, pero se puede cambiar. Como dije anteriormente, yo puedo cambiar el puerto y en vez de ser 80, pues por temas de seguridad, el 80-80. Vamos a suponer que yo tengo ahí una aplicación vía web programada en PHP en la que quiero que los empleados gestionen el almacén de una empresa o de una farmacia o de lo que sea. Y yo lo que quiero es alojarla, obviamente, en un servidor HTTP, porque si es PHP, pues lo tengo ahí. Pero no quiero que se acceda normalmente. Luego, ¿qué es lo que hago? Pues le cambio el puerto, en vez de tenerlo en 80, pues lo tengo en otro distinto. De hecho, fijaros,
Cuando nosotros estamos poniendo un recurso, y el recurso de antes, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de antes, http:// y ponemos aquí www.asir.com y pongo index.html. ¿Vemos? Cuando yo estoy especificando este recurso, fijaros que aquí yo no estoy poniendo un 2.80. ¿A que no? Yo nunca pongo 2.80, ¿que no? Que cuando estoy accediendo a una página web en un servidor, al diario de Cádiz, elmarca.com o cualquiera de estos, yo no pongo nunca 2.80. ¿Por qué? Pues porque esto, si no lo pongo, es como si el navegador se lo pusiera. De hecho, fijaros, yo tampoco pongo esto. Es como si el navegador lo pone. Y yo tampoco pongo esto. Porque muchas veces es como si el navegador lo pone. Luego, si yo no pongo nada de esto y pongo www.asir.com, el navegador me rellena con todas estas cositas lo demás. ¿Vale? Que parece que no, tal. Y es más, y en algunos casos, y ya actualmente más, ni el www. Tú ya pones asir.com y directamente él solo te pone www. Así que fijaros que hay una serie de cosas que ya se obvian a la hora de escribir los recursos. Y nada más que pones esto y ya está. Pero que sepáis que si se pone esto, todo lo demás lo está poniendo el servidor, el navegador, de una forma automática. Pues bien, ¿cuáles son los más utilizados? Los servidores web más utilizados. Pues Apache, que vale tanto para Linux como para Windows. Internet Information Server, que es el propio de Windows. Nginx y LightTPD, que son para Linux. Yo he visto algo ya de Nginx para Windows. El Apache es el más utilizado del mundo mundial, pero actualmente yo no sé lo que pasará dentro de 5 años, cuando la gente esté viendo este vídeo dentro de 5 años, si se seguirá o no, pero actualmente la tendencia de uso, el Nginx está ganando puestos. Está ganando puestos. De hecho, me consta de que ya hay muchos grados medios que en vez de dar el Apache, da el Nginx. Pero bueno, de momento, si dominas el Apache, pues dominas todos los demás porque es muy, muy parecido. ¿Vale? Entonces, claro, tú tienes tu servidor montado en el sistema que sea, si es para Windows, si es para Linux, o aplico uno o aplico otro. Pero este es un servidor de HTTP pelo y mondado. Si yo quiero que tenga más funcionalidades, le instalo, además del servidor HTTP, más cositas y lo convierto en un servidor de aplicaciones. Y entonces, además del Apache, pues le instalo el intérprete de PHP, le instalo sistema de estado de base de datos MySQL, con la herramienta PHP MyAdmin para poder administrarlo de forma gráfica y bonita. Y ya todos los demás complementos que normalmente tengan. Todo esto, para que sea más fácil, lo que hacen los desarrolladores es meterlo todo en un paquete ejecutable, como por ejemplo puede ser el Champ, que yo me lo descargo, lo instalo y me empieza a instalar un montón de cosas. De hecho, el Champ ya incluso te instala servidores FTP, ¿no? Si no recuerdo mal. Te instala todo lo que estamos hablando y los FTP también te los instala. Pregunto, ¿con Raúl también habéis instalado ya el Champ? Supongo que sí, ¿no? Es el Champ el que habéis instalado con Raúl, ¿no? Bien. Pues además del Champ hay algunos más, ¿vale? No solamente está el Champ, sino que hay algunos más. Pero que lo que te hacen es instalártelo todo a la vez. Rafa, ¿tú lo puedes instalar eso de uno en uno? Claro, tú lo puedes instalar perfectamente de uno en uno. De hecho, si lo haces en Linux tú tienes que hacerlo de uno en uno. Primero instalas el Apache, después el módulo de PHP, después el módulo tal, tal. Y lo conviertes así
en un gestor de aplicación, ¿vale? Bien, ¿qué más módulos adicionales se pueden instalar en un servidor web? Pues fijaros, en un servidor web se pueden instalar muchísimas cosas más. Vamos a poner un ejemplo de lo que se puede instalar como módulo adicional cuando tú instalas Apache en Linux. Cuando tú instalas Apache en Linux, se muestran ahí una serie de elementos preconfigurados para que tú puedas utilizarlos. Como por ejemplo, monitorización del servicio. Yo puedo hacer una monitorización de mi servicio HTTP y para eso tengo metido aquí el info.conf y el info.load y el status.conf y el status.load que me van a servir a mí para saber, pues, estadísticas de acceso, si hay mucha gente accediendo a la web o no, si hay muchos elementos que están siendo compartidos, que se están siendo consultados o no. Entonces, todo eso es para la monitorización del servicio. Igual que eso, hay muchas cosas más. Fijaros que hay incluso Proxy Balancer, Proxy Connect, Proxy Express, Proxy FTP, Proxy HTML. También puedo utilizar un cacherisk, que está aquí abajito, no sé si lo veis desde casa o no, cacherisk. Este cacherisk lo convierto en un web caché mediante este módulo adicional. Y con esto lo que estoy haciendo es ampliando los servicios que están ofreciendo los servidores web. ¿Vale? Ya depende de lo que se quiera hacer, pues se mete una cosa, se mete otra. Yo recalco esto de la monitorización del servicio porque nosotros lo vamos a tener que hacer en la práctica. ¿Vale? Bien. ¿Alguna preguntita hasta ahora? Pues continuamos. Vamos a empezar a ver cosas del protocolo HTTP. En cuanto al protocolo HTTP, utiliza las conexiones TCP como protocolo de transporte. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, repasando los conceptitos del año pasado, cuando un cliente se quiere conectar con un servidor HTTP, para empezar a mandar la información, perdón, para empezar a solicitar la información para que se la mande, tienen que establecer previamente una negociación de puertos. Y además de negociación de puertos, de una cosa que se llama ventana de paginación. ¿Eso lo llegamos a ver nosotros el año pasado o no? ¿Sí o no? ¿Acordáis o no? No os acordáis mucho, ¿no? Que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Handshake. El protocolo Handshake. Protocolo en el que este tío le va a decir al servidor en un mensajito: escucha, que me quiero conectar contigo para descargarme una página web que yo sé que tu puerto es el 80 y mi puerto es tal. Y le dice su puerto. Este tío le dice: venga, vale, ¿te quieres conectar conmigo? Joder, qué coñazo vamos a hacer. ¿Te quieres conectar conmigo? Este es tu puerto, vale, te doy un ok de lo que me estás pidiendo y encima el marco de página para que te diga a ti si está llegando bien la información o no es de 1000 bytes. Y este dice, ok, hace caso. Y después de estos 3 mensajitos, ya empiezan ya a mandarse información de uno a otro a modo de petición y respuesta. Ese es el funcionamiento que tiene el protocolo HTTP. Primero realizo un handshake y después de realizar el handshake empiezo a solicitar una página web y este me la da. Solicito y este me la da. Solicito y este me la da. Y si la solicito y es muy grande, este me la va a dar en varias partes. Y cuando este me la dé,
y pasen esos 1000 bytes, yo le tengo que decir, me ha llegado bien. Esto es un resumen de lo que es el TCP, ¿eh? Esto es un resumen de lo que es el TCP. Realmente esto es mucho más profundo, más técnico, con más variables, pero esto es básicamente en qué consiste. La versión actual del protocolo es la 1.1, pero ya esto ha cambiado, ¿vale? Esto ya no es la 1.1, la versión actual del protocolo es o la 1.x o la 2, ¿vale? 1.x o la 2. La 2.0. Ya van por ahí ya las versiones actuales, ¿vale? Bien. Luego, ¿cuál es el funcionamiento básico que tiene? Primero, el usuario introduce la URL en la barra de direcciones. El navegador analiza la URL y establece la conexión TCP. Después de la conexión, el navegador envía un mensaje HTTP de petición. El servidor envía un mensaje de respuesta y se cierra la conexión TCP. A ver, tírate algo. No, ¿a que no? Pues vamos a poner un ejemplito. Vamos a abrir el Wireshark o Wireshark y vamos a monitorizar una conversación ahí guapa ahí. Vamos a abrir el navegador también que haya por aquí, en esta que está aquí. Bueno, vamos a abrirlo. Y vamos a consultar una paginita web. ¿Vale? El aula virtual, por ejemplo. El aula virtual va a entrar por IP, mejor por nombre. Vamos a ver si está ya ejecutándose esto. Sí. Vamos aquí a seleccionar la Ethernet. ¿Vale? Fijaros que hay ahora mogollón de paquetes UDP, igual que la otra vez. Los UDP son las videoconferencias que estamos haciendo. Vale. Y estamos en el navegador. Aquí. Vamos a ver una que se llama, yo que sé, vamos a abrir el marca, por ejemplo, ¿vale? O yo que sé, o el H, o yo que sé, o cisco.com. Para que se vea bien, voy a parar esto. Voy a ponerme aquí al ladito. Vamos a reiniciar la captura. ¿Estáis viendo todo lo que estoy haciendo? Antonio, ¿se ve bien o no? Vale, vale. Y vamos a iniciar y vamos a darle aquí a solicitarlo, ¿vale? La he solicitado y me ha mandado ya la información y la he recibido, ¿vale? Paro y vamos a analizar la consulta. Aquí la verdad es que hay un montón de paquetes que si habéis visto, ahí aparecen todos, ¿eh? Vale. Vamos a buscar los TCP, ¿eh? Fijaros que los TCP que me aparecen aquí están ahora mismo ordenados por nombre. Posiblemente me aparezcan muchos incluso de otras páginas web y demás. ¿Ves? Fijaros que aquí hay un montón de TCP, ¿vale? Como estamos con el tema de la videoconferencia y demás, pues posiblemente me estén bombardeando de TCP la misma página de Google de la videoconferencia. Pero vamos a intentar buscar cuál es la página web de Cisco, ¿vale? La que me lo ha dado Cisco. Que parece que es esa, ¿no? Vamos a ver si aparece por aquí. Vamos a ver si podemos averiguar cuál es la IP. Perdón. A ver si podemos averiguar cuál es la IP de cisco.com. Y a ver si es la misma, la 2337-160-19. 23.214-170-97. Bueno, a lo mejor puede ser esta, ¿vale? Bien, el 10.10.300-212, que soy yo, ¿vale? Y aquí aparece una petición también de TCP. Oh, qué difícil esto, tío. Vamos a ver si encontramos cuál es la nuestra. Puede ser esta que está aquí. Tiene pinta de ser esta, ¿eh? La 23 y demás. Vamos a hacer un follow TCP stream, ¿vale? Para ver cuál es la conversación que se tiene entre los tres. Pero son muchos los que hay aquí. Joder, este va a ser muy difícil encontrar. Hola, Patricia. Sí.
¿Habéis arreglado eso de arriba? ¿Eh? No quiere nadie, ¿no? ¿No queréis hacer vuestra aportación de 1 euro al domo? Yo he preguntado por qué no puedo. Yo he preguntado por qué no puedo hacer. Bueno, luego cuando salga de ahí vamos a preguntar, ¿vale? Por si cambiáis de idea. Venga, hasta luego. Adiós. La verdad que encontrar el TCP de Cisco va a ser complicado ahora mismo. Porque como estamos con la videoconferencia, pues están ahí mezclados. Vamos a ver si podemos verlo. Vamos a ver si podemos verlo. El 120, que este no es. Que la única forma que tengo es para la videoconferencia y después ponerla, pero yo paso de dejaros ahí colgados. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a mirar entonces una cosa. En vez de esto. Vamos a ver si nos ha dado aquí algo de HTTP. Que no está por aquí. ¿Por qué no está por aquí? El HTTP. Esto sí debería estar por aquí. Esto sí debería estar por aquí. ¿Por qué no me lo captura? ¿Por qué no me captura el TCP? Lo estoy utilizando este que está aquí. Debería enviármelo ya. Yo creo que la videoconferencia está ahora mismo haciendo un poquito de estragos en cuanto a la captura de paquete. Vamos a probar otro, por si acaso este es HTTPS. Vamos con Netacad. Como SSL posiblemente no me lo esté pillando por eso. Es una cosa muy rara, ¿por qué no me está apareciendo? No sé si es por algún problema de la vídeo o algo. Vale, ahora mismo he accedido a la página web de la aula virtual y sí me está pillando ya los paquetes. Posiblemente sea que de lo anterior, efectivamente. Estamos accediendo anterior. Lo que ha pasado antes es que todas las páginas web a las que estábamos accediendo eran páginas web HTTPS, entonces estaba filtrando por HTTP, cuando si yo quiero ver esa en concreto tengo que utilizar el SSL, ¿lo veis? ¿Entendéis qué es lo que estaba pasando, no? ¿Allá atrás qué? ¿Lo entendéis o no, Jesús? ¿Lo veis o no? ¿Puedes repetir el problema que te estaba pasando, Rafa, por favor? Sí, mira, lo que me estaba pasando era que yo estaba intentando acceder a dos páginas web que todos eran del protocolo HTTPS. Entonces, cuando estaba filtrándolo por el Wireshark, aquí arriba ponía yo HTTP. ¿Vale? Pero la página de la de la Moodle. La Moodle no es HTTPS. Luego, como no es HTTPS, al yo poner el filtro HTTP, sí me la ha pillado, ¿lo veis?
que está aquí en la dirección IP, 86, 109, 115 y tal. ¿Lo veis? Eso es lo que había pasado, ¿eh? De hecho, vamos a ver por aquí. ¿Ven? Que me está pidiendo la dirección esta. Y esta es la dirección del aula virtual, ¿vale? Pasa que aquí te hace una redirección, pero si os fijáis bien, ahí aparece 86, 109, 115, 175. ¿Lo veis? Esta es la página web que está accediendo por IP. Y es la petición de aquí abajo. En fin. ¿Estaría bien tener la IP descubierta de esa forma, Rafa? ¿Cómo? Estaría bien tener la IP descubierta. Porque yo podría acceder ahora mismo a la página web y se podría saber la IP de tu página web y podría hacer cosas malas, supuestamente. Cosas malas se pueden hacer siempre y la IP la sabes siempre. La IP siempre la sabes. Y más de una página web, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a acceder a esa página web si no sabes la IP? La IP la sabes siempre. Lo que pasa es que la página web de Moodle no está bajo un protocolo SSL, o sea, no es un HTTPS. Por eso, aquí sí me lo pilla en plano, ¿lo veis o no? Porque es HTTP normal, plano. Bueno, pues fijaros, es el 86, 109, 115, 175, ¿no? Vale, al filtrar por TCP, aquí va apareciendo ya el 85 tal, aquí está. Aquí está, tío, ya apareció. Aquí está la conversación ya. Yo, trabajito acostado. Qué niño más feo para el parto que hemos tenido. Mirad. Fijaros en lo siguiente, ¿vale? Yo, cuando tengo esta conversación TCP mediante HTTP, ¿no? Fijaros que yo lo que he seguido con esto es la conversación, por eso es el follow TCP string de cliente y servidor. Yo en esta primera parte lo que estoy haciendo es, después del TCP del handshake, ¿vale? Después del handshake, le he mandado un mensaje del cliente al servidor diciéndole que me dé, mediante el protocolo GET y con la versión del HTTP 1.1, pues la información del inicio. El servidor me ha respondido y me ha dicho HTTP 1.1 303. Los códigos, con un código. Este código es el correspondiente al 303. Los códigos 300 ya veremos cómo son códigos de redirección. En los que, ¿qué es lo que se hace? Se redirecciona a un dominio o a otra dirección IP lo que yo estoy buscando. De hecho, si yo me vengo aquí abajito, veo cómo lo que me ha respondido ha sido documento movido, objeto movido. Este documento puede encontrarse aquí y me pone una página web. ¿Vale? Y me ha redireccionado ahí. Mediante esta página web, pero mediante este código, pues al final me ha redireccionado ahí. Luego, ¿con esto qué es lo que quiero decir? Pues que hay una conversación entre cliente y servidor en la que existe una serie de comandos que me van a hacer pedir algo o responder a algo. En este caso, los comandos que yo he mandado ha sido el comando GET con una serie de parámetros en forma de pares en los que aquí se pone una característica y un valor, característica, valor, característica, valor. Y aquí una respuesta en el que me ha respondido mediante HTTP con un código de respuesta que ha sido el 300 y de la misma manera, mediante una serie de códigos de pares, donde aparece un elemento, 2 puntos y su valor. Un elemento, 2 puntos y su valor, un elemento, 2 puntos y su valor. Y como ha sido una respuesta, además me ha incorporado en el paquete código HTML de la respuesta. De manera que yo, a mi petición, he sido respondido con esta pareja de pares, con este conjunto de pares y después con esta respuesta que está aquí abajo. ¿Vale?
Rafa, vamos a aprender todo lo que son los pares y demás y qué sirve cada uno de ellos. Imposible, no tenemos tiempo para hacerlo. Son muchas cosas. Es imposible, ¿vale? Pero sí es importante, por ejemplo, que te digo yo, esto de Connection Keep Alive. El Connection Keep Alive significa que si por lo que sea yo estoy visitando una página web dentro del mismo servidor, por ejemplo, yo estoy en la página web principal de Moodle y yo dentro de la página web principal de Moodle, del aula virtual, selecciono un curso que me lleva dentro de la página web de Moodle a otra sección, a otro directorio, a otro lo que sea. Pues no tengo que volver a hacer otra vez el handshake, no tengo que volver a hacer otra vez esa negociación de puertos, sino que si yo tengo aquí un Keep Alive y lo tengo habilitado, en el Keep Alive no se vuelve otra vez a hacer otro TCP/IP y otra negociación y otra vez ese apretón de mano entre uno y otro, sino que si yo tengo el Keep Alive habilitado y lo tengo activado, pues entonces no hace falta que por cada página web y por cada recurso y por cada historia te hagan un FTP, perdón, un TCP, ¿vale? Más cosas así que se pueden saber, pues nada, por ejemplo, fijaros, aquí se puede saber cuál es el navegador, el sistema operativo que se está utilizando y demás, porque yo se lo estoy enviando al servidor, le estoy enviando el user agent, que es el agente de usuario, el cliente y cuál es el que estoy utilizando. ¿Vale? Luego después, que viene aquí, que viene como el Chrome. Luego después aquí te está diciendo qué tipo de ficheros puedes descargarse, y cuál es la codificación que tiene. Y además, cuál es el idioma que está utilizando. Muchas veces dices tú, Dios, ¿cómo sabe Cisco.com que me tiene que poner la ventanita esta de traducir el idioma o no traducir idioma? ¿Quieres utilizar el login en otro idioma? Pues porque yo mismo también estoy enviando cuál es mi idioma, español de España. ¿Lo veis? Y todas esas cosas se mandan en el paquete HTTP, Luego después, en la respuesta, pues también te viene información sobre eso, Y fijaros, ¿cuál es el servidor que me está proporcionando a mí la página web del Moodle? ¿Cuál? Tío, está puesto ahí, Lo tengo ahora mismo highlighted. Aquí. Este que está aquí. ¿Lo veis de atrás eso o no? Regular, ¿no? En casa seguramente lo estarán viendo, ¿no? ¿Cuál es el servidor que me está a mí surtiendo la página web de Moodle del colegio? El de Microsoft, bien, Rubén, bien. Efectivamente, Microsoft IIS, Internet Information Server, acabo de decir antes. En la versión 8.5. Y la versión del lenguaje PHP en el que está escrito el Moodle es la 748, la Virgen, 748 ya. Incluso te da la fecha del servidor. ¿Vale? Que fijaros que tiene una fecha que es la 11:27, ¿no? Eso es la 12:37. O sea que en verdad tiene una hora menos. Eso tiene que tener cuidado el que haya puesto el servidor ese, que es lo que me decía esta gente, que puede provocar problemas. ¿Os dais cuenta de cositas que se pueden ver, ¿no? En esa respuesta, ¿no? Qué guay, tío. En casa, bien, el de Microsoft, 8.5 la versión. Sí, sí, Rubén. En casa, ¿lo entendéis o no? ¿Me escucháis? Más o menos dice Juanfe. ¿Qué te pasa, Juanfe? Ah, la clase ya ha empezado. Bueno, pues nada. Échale un vistazo a los vídeos, ¿vale? Tú los vas viendo y lo vas consultando. Si no hay problemita, pues me manda un correo. Bien. Guay, tío. Ya os digo que la respuesta
entre cliente y servidor es una respuesta importante que se ve y es lo que define el protocolo HTTP. Si ahora los mensajes HTTP, vamos a estudiar un poquito los mensajes HTTP. Están compuestos, y lo voy a poner aquí el ejemplito este, ¿vale? Esto rojo es un mensaje HTTP y esto azul es una respuesta también al HTTP. Está compuesto principalmente por dos partes de texto plano que pueden ser o de petición o de respuesta. En este caso que está aquí, esto es una petición y en este caso que está aquí, todo esto es la respuesta. Los mensajes de petición están formados por tres partes. Línea inicial de petición, donde se utiliza, perdón, donde se especifica o si el método es el get o el post. Parte de la URL o el protocolo que se utiliza. Sería esto de aquí. Después, línea de cabecera, que estaría formada por pares de nombre-valor y cada cabecera en una línea, que son los pares que he comentado antes, ¿vale? El host, el connection keep alive, el user agent y demás. Y en el caso de que fuera el cuerpo del mensaje, que serían parámetros o ficheros a enviar al servidor, que no tienen por qué aparecer siempre. De hecho, en este caso no aparecen. ¿Vale? Se queda solamente en la primera línea inicial y la cabecera. El mensaje de respuesta. El mensaje de respuesta está formado por tres partes. La primera línea inicial es un código de estado o de error a la petición. En este caso, el código ha sido el 303. Sí, ahora. Siguiente, perdón, línea de cabecera formada por pares nombre-valor, igual que antes. Tienen un montón de elementos, como este que está aquí, como este que está aquí, como el server y demás. Y en el caso de que fuera ya necesario, pues yo incluyo primero esto es importante, ¿vale? Esta línea en blanco que hay aquí separa la parte de la cabecera de la parte del cuerpo de la respuesta, ¿vale? Esto siempre tiene que aparecer, esta línea que está aquí. Y luego después, el cuerpo del mensaje en el caso de que se pueda mandar entero, que es esta parte que está aquí abajo resaltada. ¿Vale? Bien, los códigos de estado y de error de los servidores HTTP. O sea, la respuesta que da a una petición. Estos códigos de estado o error también se utilizan en los otros servidores, O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a acceder a un FTP o voy a acceder a otro tipo de servidor, estos códigos de estado también valen, son válidos, son los mismos. Así que si, por lo que sea, en los otros servidores recibir un código de estado que corresponda a algún número de estos, significa lo mismo. Son códigos de 3 cifras, donde la primera cifra va a ser la categoría donde va a pertenecer y las 2 cifras siguientes va a ser la especificación dentro de la categoría. Por ejemplo, si empieza por 1 y va desde el 00 hasta el 99, va a ser un mensaje de respuesta informativa, donde el servidor ha recibido la petición, pero no la ha finalizado de procesarla. Luego se solicita algo más de información, cualquier cosa. Si empieza por 2 y va desde el 00 hasta el 99, son todos de éxito. Normalmente, si es el 200, es porque la petición ha sido correcta y le doy un OK. Si es el 3, es una redirección. Y dependiendo de los números que vayan a variar, desde el 00 hasta el 99, pues será una redirección de un tipo, otra redirección de otro. Por ejemplo, el 302 es un found, el 304 es un non-modifier, el 303, que hemos visto aquí, es el CIADER. Entonces, el cliente, cuando recibe esa respuesta, sabe qué es lo que tiene que hacer y se va a la redirección para ir al otro elemento, a este de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que se pone cuando se pone aquí?
en la redirección que queremos hacer, ¿vale? De hecho, normalmente va a location, a donde va el location. El 400, error del cliente. Por ejemplo, el cliente ha solicitado algo y no se la y ha producido un error en el cliente. El 400, un bar request. El 401, no autorizado. El 403 es el forbidden. Y el 404, not found. Por ejemplo, yo pongo aquí www.salesianoscadiz.com y ahora pongo index.html, super garitano, ¿eh? Index. En vez de poner index, pongo index. Esto es un error en el cliente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo estoy intentando buscar el fichero que se llama index, terminado en s.html, que si no existe, me va a devolver un 404 not found. ¿Vale o no? Entonces, esto es para que tengáis claro cuál es la diferencia entre un error en el cliente y un error de cuando yo escribo algo que no está mal escrito, pero no encuentro el recurso. ¿Y el error cuando cliente en el 403? Dime. ¿Por qué salta el error? ¿El forbidden? Y el bar. Mira, por ejemplo, el forbidden, ¿vale? Este te lo va a encontrar más que el bar request. El bar request es cualquier tipo de error que haya habido en la transmisión hacia el servidor y haya recibido algún tipo de información aquí arribita, nada. ¿Vale? La 403 forbidden es porque tú estás intentando llegar a un recurso donde no tienes acceso. Entonces, ¿el 401? No porque, a ver, una cosa es que no sea utilizada por el usuario, por lo que sea, y otra cosa es que sea prohibida. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás intentando entrar en un directorio donde el usuario que está intentando entrar no está permitido, pues te dice unauthorize. Lo que pasa es que si tú estás intentando entrar en un directorio, que es, por ejemplo, que te digo yo, el típico, ¿no? Tú, cuando hay muchas veces entras en una página web y la página web, por lo que sea, se te aparece como un conjunto de ficheros y un dos puntos. ¿Nunca os ha pasado eso? Aquí un conjunto de ficheros y aquí un dos puntos. Eso es porque a lo mejor no ha podido interpretar bien la información y lo que te ha mostrado es el directorio. El directorio te ha mostrado. Si yo le doy a los dos puntos, estoy intentando entrar en el anterior. Y eso está prohibido. Porque el /etc, en el caso de que sea, ¿no? El Apache, pues eso está definido solamente por el usuario. Tú, a menos que tú hayas cambiado los permisos del directorio y hayas puesto que para otro, todo el mundo puede hacer lo que sea en el directorio ese. ¿Vale? Entonces, eso sería. Si no, forbidden, está prohibido. El 5, errores en el servidor. ¿Errores en el servidor cuál puede ser? Que no resuelve una petición porque ha existido un problema, de muchos tipos. Hay un error interno en el servidor y se para el proceso. El servicio no está disponible porque se ha saturado y se ha colapsado. El 500 es muy común que salga cuando, por ejemplo, está intentando la página web acceder a una base de datos y el MySQL está apagado. ¿Por qué? Pues porque se ha petado, se me ha olvidado encenderlo, se ha actualizado el sistema operativo y cuando se ha reiniciado ese proceso ha dado un conflicto con otro y no se arranca. Luego, normalmente el 500 suele ser eso, suele ser. Pues fijaros, un montón de ellos hay. Y como eso, un mogollonazo más. Hay muchos más, Bien, ¿está claro más o menos en qué consiste el mensaje de petición, mensaje de respuesta, en la estructura de un mensaje, cómo verlo?
Si yo aquí pongo HTTPS, solamente me sale el texto plano, ¿eh? Lo que son las páginas web HTTPS no me salen. Me sale ahí como TLS. ¿Eh? Bueno. Aquí para comprobar que darse los sobres ahí. Por favor. Pero si este me lo manda, ¿no? Lo manda Antonio y me lo manda a mí. Cuando hemos repartido el grupo, ¿vale? Entonces quizás aquí vas tú mirando y dices, pero claro, no, vale, esto parece mátrico, ¿vale? Matriculado, AP, C. Sí, eso ¿Cuáles son viene las aquí. cosas? Eso viene aquí, Al al final, final. ¿no? Vale, vale. ¿Vale? Venga, vale. ¿Te quedas tú con eso? Sí, déjamelo. Bueno. Autenticación. Seguimos hablando del protocolo HTTP y en el caso del protocolo HTTP, la autenticación, ¿en qué consiste o qué es la autenticación? Vale, la autenticación en HTTP es cuando nosotros, por ejemplo, queremos acceder a un recurso, pero me está solicitando que meta un usuario y un password. Eso es la autenticación mediante el protocolo HTTP. Claro, eso actualmente muy pocas veces se utiliza, porque actualmente todo el mundo nos autenticamos en las páginas web y cuando vamos a acceder a donde sea, poniéndolo en el mismo formulario, ¿no? Nosotros tenemos un formulario en una página web, ¿no? Vamos a suponer nosotros que tenemos aquí una página web, ¿no? Y tenemos aquí un formulario que pone usuario, cuadrito de texto, password, cuadrito de texto, ¿no? Y aquí se sigue con la página web, ¿no? Como aparece en el hecho, ¿no? En el aula virtual, por ejemplo, cualquiera de estos. Claro, ¿esto por qué se hace? ¿Por qué se hace así? Pues porque esto se accede a una base de datos donde está almacenado todos estos datos y te da acceso o no. Pero antiguamente, que no se tenían esas bases de datos, ni nada por el estilo, y en dispositivos que no tengan muchos recursos para almacenar sistemas gestores de base de datos, existe un método en el que cuando yo intento acceder a una página web y no me dejan, se me puede presentar una ventanita en plan emergente donde se me pide un usuario y un password. Esa ventanita emergente suele salir cuando, por ejemplo, nos vamos a conectar al router doméstico de casa. ¿No? Al router doméstico de casa os habéis conectado la mayoría de vosotros, ¿no? ¿Quién no se ha conectado nunca al router doméstico de su casa? ¿Todo el mundo lo habéis conectado alguna vez? ¿Sí? Vale. Pues entonces, sabéis de lo que os estoy hablando. Aparece una ventana emergente y te pide un usuario y un password. Este usuario y password lo que hace es no consultarlo en una base de datos, sino consultarlo en la estructura de directorios y en un fichero que tiene por ahí, interno. Y en algunos dispositivos súper antiguos, lo consulta incluso en la misma página web donde te está pidiendo el usuario y el password. Que es la típica prueba de hackathon de uno de estos concursos que haya de seguridad y demás, cuando te piden un usuario y un password. Se mira en el código fuente de la página web, que muchas de las veces viene. Pues bien, esta autenticación se sigue utilizando, pues se sigue utilizando. No en las páginas web más sofisticadas, con tecnología de la información más sofisticada, sino, por ejemplo, cuando tú vas a acceder a routers domésticos que tienen configuración mediante HTTP, a routers más avanzados donde yo le instalo el servicio adicional, pero no puedo instalarle más nada de base de datos, sino que, entonces sí, me da esa autenticación. Y se basa en el código de estado 401 y en las cabeceras Authenticate y Authorization. Entonces, cuando uno intenta acceder ahí y el servidor le devuelve un 401 con la cabecera esta, lo que me va a hacer es mostrar una ventana pidiendo un usuario y un password. Y hay dos formas de enviar la información, mediante el BASIC o mediante el digest. Mediante el BASIC, el cliente envía un usuario y clave codificados con el algoritmo BASIC64 y mediante el digest con el MD5. O sea,
Que, claro, obviamente cuando yo voy a meter el usuario y el password, yo eso lo tengo que encriptar. Mecanismo basic o básico o mecanismo digest o más avanzado. ¿Vale? Actualmente se hacen mediante lenguajes de programación o certificado digital. Cookies. ¿Qué son las cookies? Pues las cookies son fragmentos de información que se envían al cliente para usarse en futuros accesos. ¿Vale? Yo creo que eso todo el mundo ya más o menos sabe. Si no lo sabe, ha escuchado hablar de las cookies. Y es que el servidor lo que hace es, cuando tú te conectas a una página web, este es el servidor, cuando tú te conectas a una página web, el mismo servidor lo que hace es mandarte un ficherito y en ese fichero se aloja información relacionada con el sitio web que tú estás visitando. Fijaros qué es lo que está pasando, porque a lo mejor yo lo estoy diciendo de una manera muy despacito, pero lo que está pasando es que una máquina externa te está grabando un documento en esta máquina que está aquí, en la tuya, No sé si os estáis dando cuenta de la historia, ¿cómo va? Y es que un servidor, cuando tú lo consultas, el servidor te está alojando un fichero, está manipulando tu sistema de ficheros, está copiándote un fichero ahí. Con información suya. De dónde has visitado, incluso los usuarios que has metido o no, también se puede gestionar ahí en la cookie. La fecha en la que te metiste. Parte del contenido. Parte de cuando expira la cookie, o sea, cuando ya la cookie debería de borrarse, debería. La ruta donde se va a manifestar y el nombre de la página web. Claro, esto que estamos hablando de las cookies es una cosa que claro, al principio todo el mundo, pues nada, eso era así, punto, ¿sabes? Hasta que alguien saltó y dijo, escucha, que me están alojando en mi ordenador ficheros que yo no quiero. Pues pongo una denuncia, pongo una demanda y empiezo a mover esto. Y desde ese momento, los servidores, cuando tú visitas una página web, se te muestra una ventana diciéndote, vamos a alojar cookies en su navegador, en su ordenador. ¿Está de acuerdo? Entonces, si tú le das a aceptar, que sepáis que estáis aceptando que el servidor guarde esas cookies en tu ordenador. Y después esas cookies puedan ser analizadas por terceros. De manera que si tú viajas en otro servidor, por ejemplo, aquí has estado visitando tú AliExpress y has estado buscando calcetines, Cuando tú visites otra página web y en esa página web te digas que sí para la manipulación de las cookies, puedes mirarte las cookies que tú tienes y puedes mostrarte una página web donde te aparezcan calcetines. ¿Por qué? Pues porque tú te has metido aquí en una página web de calcetines. Igual pasa con eso, con calcetines, que pasa con muñecas hinchables, con bebidas o con líquidos hidroalcohólicos, con mascarillas, en fin, que pasa con cualquier cosa donde tú hayas permitido que se te alojen cookies en la página, en tu ordenador. Entonces, claro, es lo que tiene. Claro, las cookies salieron para facilitar la navegación, donde tú las cookies tú almacenabas pues muchas cosas para que tú, por ejemplo, entras una vez en un servidor, pones tu usuario, tu password, y la segunda vez que entres no hace falta ni escribir ni usuario y password, está almacenado en la cookie. Pero, tío, esto era un bastinazo, porque tenías tu usuario y tu password en un ficherito en el ordenador, que podía ser consultado por otro ordenador. O sea, las cookies llegó a un momento en el que fue un protocolo, una brecha de seguridad brutal. Brutal. Entonces, ¿qué pasó? Que las cookies fueron cambiadas por una cosa que se llaman las sesiones. Que las sesiones eran ficheros que en vez de almacenarse en el cliente,
se almacenaban en el servidor. En las que se almacenaban ahí todo lo que se almacenaba en la cookie, pero en el servidor. Claro, esto era mucho más íntegro a la hora de la autenticidad, de la privacidad y demás, pero no es lo mismo almacenar 20 ficheros de 20 sesiones de 20 usuarios distintos a 20.000 millones de ficheros de usuarios distintos y de conexiones distintas. Porque cada fichero ocupaba espacio en el disco duro del servidor. Luego las sesiones aparecieron, pero tal que me aparecieron, empezaron a ser modificadas y nada más que se utilizan para cositas muy concretas. Como por ejemplo para carritos de compra y para cositas de eso. Porque claro, como ocupa mucho espacio aquí, tú puedes también petar el servidor creando sesiones. Porque lo petas creando 200.000 millones de sesiones. 200.000 millones de archivos y lo petas. Entonces las sesiones también hay que tener los mismos programadores, porque esto se hace a nivel de programación. Los mismos programadores son los que están controlando las sesiones que se vayan creando y destruyendo a la vez que tú vas haciendo haciendo las cositas, ¿vale? Vas visitando, vas comprando y vas. ¿Está claro? Bueno, pues ya que nos metemos en temas de seguridad, os comento que el protocolo HTTP plano no es seguro, ¿vale? Hemos visto ahí, en el ejemplito del Wireshark, que lo tengo aquí abierto todavía, que cuando yo pongo HTTP aquí lo que se me muestra es el texto de las páginas web donde no son seguras. Porque las que son seguras, aquí no me aparece nada. De hecho, vamos a ver, está ahí todavía leyendo aquí abajito. De hecho, de la captura anterior que cogimos, las que son encriptadas no me aparece aquí ni el protocolo HTTP, sino lo que me aparece es TLS, ¿lo ves? Estas son las páginas web encriptadas con el TLS. Bien. Luego, HTTP no es seguro. Intercambio de información en texto plano, que es vulnerable a sniffing. El algoritmo, perdón, el Basic IDs para autenticación tampoco son seguros, porque son también fácilmente desencriptables. Luego, el HTTP es muy vulnerable a ataques de suplantación de identidad. Muy vulnerable. De hecho, cualquiera puede montar un man in the middle y capturarlo con Wireshark y demás, y todo lo que sea HTTP va a ser todo capturado y visualizado. También, además, es vulnerable al ataque de robo de las cookies. Yo cuando empiezo a robar cookies, pues empiezo a robar muchísima información de muchísima gente. ¿Vale? Luego, el HTTP no es seguro. De hecho, hace poco Google dijo que iba a dejar de indexar, o sea, de mostrar en sus resultados, páginas web que no fueran HTTPS. No sé si eso al final lo va a hacer o no, pero Google lo dijo. Porque el HTTPS, el Hypertext Transfer Protocol Secure, es el que utiliza las páginas web para encriptar todo lo que va con los protocolos HTTP. De manera que utiliza una capa de encriptación en la capa de aplicación, que es la SSL, la Security Socket Layer, para encapsular mensajes encriptados. ¿Qué algoritmos normalmente utilizan para encriptar y desencriptar? El RSA o algoritmo de clave pública, clave privada. ¿Habéis visto esto ya con Patricia en seguridad? Todavía no, ¿no? ¿Os suena o no? Vale. Pues cuando lo veáis con Patricia, entonces ya... Me suena de lenguaje, vamos, de interpretación web. Me suena a mí. ¿Habéis visto algo también en interpretación? Vale. Vale. Pues entonces esto ya lo veréis con Patricia en qué consiste y demás, ¿vale? Con el algoritmo RSA, clave pública, clave privada.
Luego, ¿cómo se identifica que se está utilizando el HTTPS? Pues se identifica porque los clientes escriben arriba HTTPS // Rafa, entonces cualquier página web donde yo escriba, en vez de HTTPS, ¿el servidor me lo va a encriptar? No. Para eso tiene que configurar el servidor para que te lo encripte. Si el servidor lo tienes configurado para que te lo encripte, bien, te lo puede hacer. Si no, no. Rafael, ¿eso cómo se hace? Pues tiene que meterle, tiene que instalarle unos complementos adicionales para que te genere claves privadas y para que te genere claves públicas para que tú puedas encriptar los mensajes. Rafael, ¿eso lo vamos a tener que hacer las prácticas? Sí. Os voy a poner una documentación ahí para seguir, para que cuando instaléis el HTTPS, sepáis cómo hacerlo y demás. Que ahora vamos a no preocupar, que ahora vamos a explicar. La cuestión es que cuando uno está trabajando con HTTPS, y esto sí es muy importante, cambia del puerto 80 por defecto al 443. Del puerto 80 al 443. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que si yo voy a meter una ACL donde voy a denegar el acceso al puerto 80, estoy haciendo que se deniegue la navegación web. Pero si yo no hago un deny al 443, esto no lo hago, la gente te puede navegar en páginas web que sean 443. Porque la navegación web ya se hace o por el 80 o por el 443. Y a lo mejor dices tú, no, es que yo no quiero que sea el 80, es que yo todo quiero que sea por 443. Pues entonces tú ya vas viendo la CL que tú quieras ponerle. Pero realmente ya la navegación se hace a través del 80 y a través del 443. Fijaros que yo tengo abierto, he abierto la página de Cisco, he abierto la página del NetAccount, tengo abierto la página del Meet para la transferencia y ninguna de las tres van por el 80. Las tres que tenía abiertas en ese momento me van todas por el 443. Luego, cuidadito con las ACL y los puertos de comunicación, porque como cortéis un puerto que no es, dejáis al jefe sin videoconferencia. ¿Estamos? Claro, 443, aquí está. ¿Lo veis o no? El 443. Pincha aquí, puerto de origen del equipo este al 443. Del 143, perdón, puede ser 112, 41.2, su puerto de origen fue el 443, al puerto de destino mío, que es el 16.968. Con el TLS. Vale. Bien. Seguimos hablando de alojamientos virtuales. ¿Qué son los alojamientos virtuales de sitio web? Pues consiste en simular que existen varias máquinas con sus respectivos sitios web sobre un solo servidor web. O sea, cuando yo tengo un servidor web, ¿vale? Lo tengo instalado, yo voy a tener un home, yo voy a tener un raíz, donde yo puedo visitar ahí una página web, ¿vale? Yo tengo por cada servidor web, tengo lo que se llama un sitio web. Y ese sitio web es el conjunto de ficheros que hay para tú mostrar todos los recursos relacionados con una página web en concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú dentro de un mismo servidor, tú puedes hacer que haya varias páginas web, no solamente una, sino que aparezcan varios sitios, varios sites, o varios home, o varios root. Y que haya, por ejemplo, un asir.es y un dan.es en un mismo servidor. Y para eso se hace de tres formas distintas. No tiene un folio que trae, ¿no? Para eso hay tres formas distintas. La primera de ellas es el alojamiento virtual basado en IPs, son IPs, donde el servidor tiene diferentes IP por cada servidor web virtual. El servidor debe tener varias tarjetas de red configuradas, cada una con una dirección IP distinta. O sea, que cuando nosotros tenemos un alojamiento virtual basado en IP, yo en mi servidor
voy a tener varias tarjetas de red y cada una de ellas con una dirección IP distinta. Y cada uno de ellos pues va a ser así o va a ser DAN. Esto lo puedo conseguir tanto con NIC distintas como con máquinas virtuales en modo bridge. ¿Vale? Que también quede claro eso. Que lo puedo conseguir tanto esto como con modo bridge. La historia está en que haya varias IP en la misma máquina. Esa es la historia. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Pues yo lo que tengo que hacer es que ese mismo servidor, fijaros que aquí hay un esquemita de más o menos lo que he pintado antes, ese mismo servidor que está aquí va a tener varias IP distintas y cada una de ellas le va a corresponder una página web distinta. ¿Dónde voy a alojar yo, dónde voy a colocar yo esos nombres con esas direcciones IP? En los servidores DNS. Aquí es donde yo voy a especificar el alojamiento virtual. Yo tengo aquí el servidor DNS donde tengo metido que asir.e va a ser la 101 y dau.e va a ser la 201. ¿De acuerdo? Entonces, un tío que accede al 101 está accediendo a esta máquina y otro tío que está accediendo al 201 está accediendo a la misma máquina y no se dan cuenta. Parece que son dos máquinas distintas, dos páginas web distintas, dos sites distintos. ¿Vale? Bien. Alojamiento virtual basado en nombres. Pues alojamiento virtual basado en nombres. El servidor permite alojar varios nombres de dominio en la misma dirección IP. ¿Y eso cómo se consigue? Configurando el DNS, asociando los nombres de dominio con la misma dirección IP. O sea, yo tengo aquí que tengo la máquina y en vez de tener ahora varias direcciones IP, solamente tengo una, esta. Y ahora mismo esta dirección IP la voy a configurar en el servidor DNS para que sean de dos nombres distintos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que tanto desde un sitio como desde otro, aunque yo escriba dos páginas web distintas, esté accediendo a la misma. Luego, cuando yo hago un alojamiento virtual basado en nombres, yo, aunque ponga varios nombres distintos, estoy accediendo a la misma dirección IP. Eso va a pasar, a vosotros os va a pasar cuando hagáis las prácticas, cuando metáis distintos servidores con la misma dirección IP. Estáis haciendo un alojamiento virtual basado en nombres. Por último, basado en puertos. Aquí se produce una combinación entre la dirección IP y el dominio y el puerto. De manera que yo voy a combinar las dos cosas, ¿para qué? Pues para que, fijaros, si yo tengo aquí un dominio que sea asir.es, me lo vaya a redireccionar al puerto 80 y si es asir.es 8080, me lo vaya a redireccionar a otro distinto. Luego yo puedo configurar al servidor para que algunos de ellos me den las peticiones al 80 y otros de ellos me den las peticiones al 8080. ¿Cómo se hace eso? Mediante configuraciones en archivos, en ficheros de configuración. Yo pongo que tal site por tal puerto sea tal directorio o tal site por tal puerto sea otro directorio. Y le puedo poner document root distintos tanto para uno como para otro. Y fijaros, a simple vista parece que estoy accediendo a la misma máquina, ¿no? Y sin embargo, si accedo al puerto 80 me hace una cosa y si hago al 8080 me hace otra. Pues bien, esto... Hay algo por aquí que no ha aparecido, ¿no?
¿vale? Que es el HTTPS. Esto no ha salido antes. Esto no sé por qué no ha salido. Esto tengo que explicarlo, ¿vale? Bueno, ¿habéis entendido entonces los alojamientos virtuales y demás? Más o menos, ¿sí? En la práctica se ve más claro, ¿vale? Bueno, pues antes de daros tiempo ya para la práctica, os voy a explicar el funcionamiento del HTTPS, ¿vale? Porque esto es importante que lo sepáis para cuando vayáis a montar el servicio HTTPS en los servidores, sepáis qué es lo que estáis haciendo, ¿vale? Bien. Cuando yo voy a consultar una página web HTTPS, cuando un cliente lo va a hacer, cuando un cliente va a visitar una página web y yo pongo arriba https://www.netacad.com, el cliente envía esa petición de sesión segura hacia el servidor. O sea, el cliente escribe en la URL esto, diciendo que el protocolo es el TLS y demás. Cuando el servidor recibe esa petición, el servidor, que ya tiene un certificado generado, le manda ese certificado al cliente con lo que se llama la clave pública del servidor. ¿Para qué? Pues para que el cliente, con esa clave pública, encripte la información y con esa información encriptada sea capaz de enviar la información al servidor. Pero eso lo hace el cliente una vez que ha generado una clave simétrica aleatoria y la ha cifrado utilizando la clave pública del servidor. En ese momento, el servidor tendría la clave pública del cliente y el cliente la clave pública del servidor. Y cuando se tengan ya las dos claves públicas, cada uno la suya, pues va a poder encriptar y desencriptar la información que se envía de uno a otro. Y yo pregunto, tío, porque yo creo que no, yo creo que estoy hablando en chino ahora mismo, ¿veis? Yo las caritas los ojitos que me estáis poniendo son ojitos de conejo en moto. ¿Sabéis cómo es la cara de un conejo en moto? ¿No sabéis la cara de un conejo en moto? Imaginaros cómo sería un conejo en una moto y yendo a 120. ¿No? ¿Os lo imagináis la cara del conejo o no? En casa, ¿me estáis siguiendo o no me estáis siguiendo? Estoy atento, dice Juan. Juan, ¿tú te imaginas cómo va un conejo en una moto a 120? La cara del conejo, totalmente flipado. Pues así es como está todo el mundo aquí ahora mismo, totalmente flipado. Tiene una cara de conejo en moto increíble. Y es que yo creo que no tenéis ni idea de lo que significa el algoritmo de clave pública, clave privada, ¿no? Y yo, ¿lo entendéis o no? Y yo, no esconderse, tío. No esconderse que os veo los pelos, tío. Decidme si lo entendéis o no, porque si no lo entendéis, lo explico en un momento. ¿Lo explico? ¿Lo explico o no? ¿Que sí o no? Sí. Y yo, que yo estoy para explicar estas cosas. ¿Lo explico o no? Rafa, explícalo del C. Luis. Venga, yo lo explico, tío. Yo lo explico. Porque lo que yo no quiero es que os quedéis sin entender nada, ¿eh? A ver. Aunque os lo explique Patricia, yo voy a dar un adelanto, ¿vale? Para que sepáis qué significa SSL y por qué tenéis que hacer una cosa y después otra. Algoritmo RSA o algoritmo de encriptación, clave pública, clave privada. El algoritmo de encriptación RSA o clave pública, clave privada consiste en lo siguiente, en que cada usuario que va a mandar un mensaje de uno a otro
para encriptar la información, sabéis que para que llegue de un sitio a otro, yo la encripto y el otro, pues ya está, ya encriptado, y si hay alguien que la coge, pues si está encriptada no la puede ver, ¿no? Pues fijaros, en vez de tener y encriptarla, y en vez de utilizar una sola clave, aquí en el RSA se utilizan dos claves. La clave privada, que solamente conoce el usuario propietario de la clave privada, y la clave pública, que esta la va a poder compartir con todo el mundo. Igual que este va a tener su clave privada y su clave pública. La clave privada igual la va a conocer él solo y la clave pública la puede conocer todo el mundo. Y dices tú, espérate, yo, tontería, ¿no? ¿Yo para qué le voy a dar una clave que la va a conocer todo el mundo? Pues fijaros para lo que es. Juanito le va a dar la clave pública a Felipito para que Felipito el mensaje lo encripte con esa clave pública. Y cuando lo encripte, este mensaje se lo mande para acá y Juanito con su clave privada, que es complementaria con la clave pública, lo desencripte. ¿Vale? Esa es la historia de la clave pública y clave privada. Que la clave privada y la clave pública son complementarias. Y que una sirve para encriptar y otra para desencriptar. Claro, si Juanito le da la clave pública a Felipito, Felipito lo que hace es encriptar y mandar el mensaje. Y viene ahora John, que es un super pirata, y a trincar mensaje, no lo puede desencriptar porque no tiene la clave privada de Juanito. ¿Vale? De momento está siendo el algoritmo que mejor resultado está dando a la hora de la encriptación. ¿Por qué? Pues porque si tú no tienes la clave privada, por mucho tío que tenga este mensaje, no puede desencriptarlo. No puede desencriptarlo, no lo puede desencriptar. Luego, la clave privada y la clave pública son dos complementarios, que lo tiene que tener todo el mundo. Así que si este quiere mandarle un mensaje a este, pues nada, perdón, si este quiere mandarle un mensaje al otro, pues ese mensaje lo encripta con su clave pública, que es la clave que él le ha dado, para que cuando le llegue el mensaje, él lo desencripte con su clave privada, que es complementaria con la clave pública. ¿Lo entendéis? Lo he explicado así muy rápidamente, pero no sé si lo habéis entendido o no. ¿Por allá atrás qué? ¡Guau! O los sábados, ¿eh o no? ¿Estáis muy callados? ¿Sí, no? ¿Eh? Vale. En casita, ¿qué tal? Dice Juan que esto ya lo dimos en seguridad. La explicación que emocionó a Spielberg, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? La explicación que emocionó a Spielberg. ¿Sí? Es un meme, dice. ¿Qué meme es ese, tío? Jesús, ¿tú sabes qué meme es? No sé, hablando de que... La explicación que emocionó a Spielberg. Pero lo dice un montón de cosas, no solo la explicación, ¿no? Yo qué sé, tío, es Luis el que lo ha puesto, tío. No a ver si han cambiado de opinión con lo de la película. Ah, No, ¿no? Bueno, pues nada. Hasta luego. Dios. Ni Jeff Bezos. Ya estamos desvariando. ¿Quién es Jeff Bezos? El propietario de Amazon. ¿Quién? ¿El propietario de Amazon? ¿Quién? Sí. ¿Quién? El propietario de Amazon. Ah, el propietario de Amazon. Bueno, ya esta gente ya está desvariando ya. Ya está esta gente ya más. Por lo menos. Mira cómo se nota que no está San Antonio. Ahí sí está. El amiguito de Rebeca Linares. Ya van a empezar ya con la guarrería ya. Aquí. Bueno. ¿Había entendido entonces el algoritmo RSA, no? ¿Eh?
El algoritmo de RSA, que es el algoritmo de clave pública, clave privada, ¿no? Pues el HTTPS, el funcionamiento es el mismo. El cliente le dice al servidor, escúchame, que yo quiero encriptar la información contigo. Dame tu certificado X509, que es la clave pública del servidor. Este tío la ha tenido que generar previamente. Cuando la genera previamente, esta se la manda al cliente. El cliente lo que hace es generar una clave aleatoria pública. Y aquí está la historia grande de esta. La historia grande es que la clave pública se va generando de forma automática. O sea, que la clave pública, yo, cada vez que entro en una página web, genero una clave pública aleatoria, que va a ser siempre complementaria con la mía. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que va a ir cambiando la clave pública, y a lo mejor la clave pública que yo le doy a Álvaro, pues no es la misma que yo le doy a Pedro, o no es la misma que yo le doy a Alejandro. Entonces, como va a ir cambiando siempre, es muy difícil que tú, cuando captures una clave de esa, sepas el patrón para poder desencriptar. Luego, el cliente genera una clave simétrica aleatoria y la cifra utilizando la clave pública del servidor. Así que tengo la clave del servidor, encripto mi clave y mando mi clave al servidor. ¿Cómo? Encriptado con lo que es el servidor. Y el servidor ya empieza a encriptar la información, pues nada, con la clave encriptada del cliente. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis, no? Así que se produce ahí una comunicación, una sincronización entre los dos y demás. ¿Vale? Bien, ¿tenéis claro entonces el HTTPS? ¿Sí? Vale. Pues esto es una cosa que no sé por qué no había salido en la transparencia. Debería haber salido. No está en la página web, no está esta. Vale, pues la actualizo en un segundo y la subo. Bueno, pues con esto y un bizcochito es lo más importante del tema, ¿vale? En casita, ¿alguna preguntita de lo que estamos viendo hasta ahora? Oye, sepáis que cualquier guarrería que vayáis a decir se va a grabar, ¿eh? Así que... Sí, ríete, David, ríete. Bueno, pues si no tenéis más preguntitas, ¿vale? El tiempo que nos queda ya de clase el tiempo que tengamos de clase ya y mañana también, ¿vale? La semana que viene también, vamos a estar trabajando con los HTTP, ¿vale? Bajaros de la página virtual, del aula virtual, el enunciado de la práctica y la seguimos como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Sí, os digo que la parte un poco más laboriosa es la parte de el HTTPS, ¿vale? Que lo podréis hacer perfectamente en Linux y en Windows, pero tenéis que seguir un par de pasos más adicionales, ¿vale? Y otra cosa sí os digo, que al empezar la práctica tenéis que incorporar en el DNS este servidor nuevo que vamos a crear, ¿vale? Así que el primer paso, que ya lo dice el enunciado de la práctica, va a ser incorporar el servidor HTTP en todo nuestro sistema. Así que vais a tener que meter una línea más en el RR y además una línea más en el DHCP. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Para que la semana que viene tener todo esto ya avanzado, ¿vale? Avanzado. Pues bien. Chicos, dejo el chat abierto, dejo la sesión abierta, pero voy a parar la grabación ya para que no me ocupe tanto espacio, ¿vale? Venga, nos vemos. Dejo de presentar y paro la grabación.